donde revisaremos las implicaciones que la inteligencia artificial tiene en la educación actualmente. En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial se presenta no solo como una herramienta tecnológica, sino como un agente transformador que redefine la manera en que enseñamos y en que aprendemos. A medida que las instituciones educativas adoptan tecnologías avanzadas, es crucial analizar cómo estas innovaciones afectan la pedagogía, el rol del docente y la experiencia del estudiante. La inteligencia artificial ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje, facilitar el acceso a recursos educativos y fomentar una interacción más dinámica en el aula. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, de equidad y de preparación docente que debemos considerar. Hoy nos acompañan expertos en educación y tecnología que compartirán sus expectativas sobre cómo integran eficazmente la inteligencia artificial en nuestros métodos de enseñanza, asegurando que esta integración beneficie a todos los estudiantes. A lo largo de este panel abordaremos tanto las ventajas como las precauciones necesarias para navegar por este nuevo paisaje educativo. Esperamos que esta discusión no solo ilumine los caminos actuales, sino que también inspire nuevas ideas e enfoques para un futuro donde la inteligencia artificial y la educación coexistan y prosperen juntas. Voy a iniciar primero dando las indicaciones generales para el buen desarrollo del panel. Entonces, primero que todo, pedimos que todos los participantes respeten la opinión de los demás y mantengan un tono de cortesía durante la discusión. Cada panelista tendrá un tiempo de 2 minutos para expresar su opinión. Les pido que sean concisos y directos. Les avisaré cuando el tiempo se acerque el límite. Durante las intervenciones de los panelistas, les pido que se abstengan de interrumpir. Habrá un momento final para que cada intervención pueda dar una respuesta si es que así lo solicitan. El debate debe centrarse exclusivamente en el tema acordado. Les pido que evitemos desviaciones para aprovechar al máximo el tiempo. Al final del panel abriremos un espacio para preguntas del público. Les pido que por favor formulen preguntas claras y breves. Al finalizar el debate, cada panelista tendrá un breve espacio para compartir sus conclusiones si así lo desea. Si todos están de acuerdo, podemos comenzar. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Bueno, entonces gracias y que tengamos una excelente discusión. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, considerando las propuestas y el análisis presentado en el libro El futuro de la inteligencia artificial en América Latina, de Profuturo, ¿cuáles creen que son las principales oportunidades y desafíos que enfrenta la región para implementar la inteligencia artificial en el ámbito educativo? ¿Y qué estrategias podrían adoptarse para garantizar que su integración sea inclusiva y equitativa en todos los niveles de enseñanza? ¿Cuál de los panelistas quiere comenzar con su aporte? Adelante, profe Lai. Unos minutos para que se presente. Sí, no, estaba pidiendo la palabra a la profesora Eleusi. Sí. Sí, profe L, disculpe, profe Eleusi. Buenos días, cordial saludo a todos los aquí presentes. Con respecto a este interrogante, me gustaría hacer una apreciación. Pues si bien es cierto que la inteligencia artificial está transformando todo, que está permitiendo la automatización de muchas tareas y esto le facilita al docente que se encargue de otras actividades pedagógicas importantes, debemos tener en cuenta que esto depende, o sea, que son grandes los desafíos que se enfrentan todavía porque la implementación de la IA depende en gran parte de los recursos y de las condiciones, ¿verdad?, que tiene cada institución educativa, teniendo en cuenta la gran brecha digital que tenemos en nuestras escuelas,
principalmente en la zona rural. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la IA, pues, no es algo realmente a lo que todos tengan la oportunidad de acceder. O sea, es casi como que algo de moda, algo algo que se está tratando de estandarizar, pero que realmente no está siendo como que bien implementada, ni se está siendo equitativa, por así decirlo. Entonces, los profesores tienen miedo a usarla porque no han sido lo suficientemente capacitados en el tema, la conectividad no se presta para que todos accedan de la misma manera, los recursos pues no llegan, los sistemas de control no están presentes, no hay como que ese componente ético allí, no hay unos protocolos que de manera ética permitan que esto esté regulado. Entonces, hay muchas cosas, muchos desafíos y muchas cosas que deberían evaluarse y que deberían tenerse en cuenta al momento de hablar de inteligencia artificial. Muy bien, profe Eleusi. El profesor Jason, adelante. Profe Jason, tiene el sonido desactivado. Buenas noches para todos. Agradecerle al público que nos acompaña el día de hoy en nuestro debate. Me gustaría iniciar haciendo como unas pequeñas introducciones al texto que abordamos para esta pregunta. Y es una parte puntual del documento dice: la mayor parte de los expertos indica que los cambios que producirá la IA en educación serán graduales y no en forma de shock. Esta parte que está incluida dentro del texto me llamó mucho la atención porque nosotros como maestros y como sociedad pues hemos entrado en pánico, y sobre todo en la parte de la educación pues mucho más, porque está la parte ética, la parte del trabajo de los estudiantes, y es algo que debemos de revisar muy a fondo, pero pues de acuerdo al estudio que nos presenta, y que es un estudio realizado por la UNESCO, nos dice que esta parte será gradual. Eso por un lado. Por otra parte, el documento también nos habla de que dentro de ese análisis que hicieron, pues hicieron unas encuestas, hicieron un trabajo investigativo, y muestran quiénes participaron. Participaron 25 académicos, expertos en el campo de la inteligencia artificial y la educación. 21 participantes eran de partes del ecosistema privado y tecnología aplicada a la educación, y 21 participantes eran funcionarios públicos. Es importante revisar esta parte porque vemos allí dentro del documento, y es como una reflexión crítica que queremos señalar allí, que no hubo la participación de docentes rurales y de docentes que participan directamente en el aula y que saben cuál será ese proceso en la implementación de las IA. Entonces, es como un llamado a que la oportunidad está dada para implementar las IAs, pero debemos de tener en cuenta todos los actores, porque en la medida en que todos podamos participar, podemos revisar cómo podemos implementarlas, y ojalá de buena forma. Esa es mi intervención por el momento. Muchas gracias, profesor Jason. ¿Quién sigue con su intervención? Profesora Sandra. Continuamos con este análisis pues de la pregunta que nos ha dado usted a cada uno de nosotros. Primeramente, doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este panel y quiero continuar con dos aportes dados por los compañeros. El primero es relacionado con las oportunidades. Las oportunidades de la inteligencia artificial en el sentido global de este texto se enmarcan en que es una herramienta que ayudó a sistematizar procesos administrativos en términos de lo que se comenta en el texto. Sin embargo, hay que tener en cuenta los retos que se presentan de manera significativa, teniendo en cuenta que se restringe el acceso a diferentes comunidades, como lo mencionó el compañero. A esto se le añade
que este tipo de herramientas no solo debe ser utilizada en términos administrativos para la sistematización de datos, sino que también debe ir acompañada de la capacitación docente para que se puedan vencer los diferentes obstáculos relacionados con la resistencia al cambio y la escasez de recursos. En ocasiones, uno de los principales retos de el involucrar la inteligencia artificial consiste en que los docentes no estamos abiertos a las nuevas perspectivas que se van presentando y la escasez de recursos nos lleva a que nosotros simplemente nos limitamos y no demos lugar a toda aquella nueva oportunidad que puede presentarse para nosotros en nuestro ámbito escolar. Gracias. Muchas gracias, profesora Sandra. Sigue la panelista Lai. Profesora Lai, adelante. Muy buenas noches. Bueno, yo sí considero que las tecnologías digitales han transformado nuestra manera de comunicarnos en los ámbitos sociales, profesionales, administrativos y académicos. Este proceso evolutivo definitivamente tiene y ha modificado las metodologías de enseñanza, de aprendizaje, en comparación con los años anteriores, con las décadas anteriores, y lo que definitivamente nos implica y nos obliga en este momento a un cambio en el contexto de lo pedagógico y en el papel del docente. O sea, yo sí considero que el docente de papel, lápiz, tiza, tablero, marcador y tablero definitivamente ya tiene que replantearse. O sea, ya en este momento el docente tiene que estar inmerso en las tecnologías. El documento es claro cuando plantea que los jóvenes de hoy viven inmersos en pantallas, en tecnologías, lo que lleva a nuevas formas del conocimiento, nuevas maneras de aprender y actuar. Sí, o sea, definitivamente nuestros estudiantes y nuestros jóvenes hoy en día están aprendiendo con un celular, están aprendiendo con un computador, independiente del escenario, porque así sea el lugar más recóndito, así sea la zona más escondida, como mínimo, así sea localmente, se tiene un celular para comunicarse hoy en día. Sí, en la misma pandemia nos dimos cuenta, hay una parte que la retoma del documento, cómo definitivamente el COVID obligó a cambiar estos procesos educativos. Y en la actualidad, en esta era precisamente digital y en un mundo globalizado, donde miren, en este momento estamos en un escenario donde tenemos compañeros que están en diferentes lugares, en diferentes regiones, nos podemos comunicar, podemos dialogar sobre temas de actualidad, pues definitivamente la educación no puede quedarse a un lado, la educación debe generar estos nuevos espacios que reconozcan al ser humano como un individuo autónomo, consciente de lo que implica vivir y convivir en comunidades globales, donde todo se hace, donde la política, la economía, el pensamiento y necesariamente el pensamiento crítico se está desarrollando. Los docentes, tal como lo dijo uno de los panelistas, tenemos una responsabilidad grande de innovar en metodologías de enseñanza y enfrentar este desafío de adquirir habilidades digitales que fomenten pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas sociales con su entorno, y también debemos actuar nosotros como guías pues para hacer un uso adecuado, no solamente de la inteligencia artificial, sino de todas las tecnologías emergentes que se están dando, de estas nuevas herramientas. Y de pronto saliéndome un poco del contexto del libro, comentarles que la inteligencia artificial no es reciente, la inteligencia artificial comenzó en la década de los 50 y precisamente surge con un ejercicio interesante de algoritmos matemáticos, de hacer pruebas que pretendían hacer ejercicios puntuales, como por ejemplo competir en un juego de ajedrez, por ejemplo, o desarrollar problemas matemáticos. O sea, no es algo absolutamente nuevo, es algo que llegó a la educación ya, que está, pero que veníamos trabajando desde el pasado. Muchas gracias. A usted, profesora Lai. Bueno, entonces en conclusión podemos decir que América Latina enfrenta grandes oportunidades y desafíos en la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, ya que las inteligencias artificiales tienen el potencial de cerrar brechas educativas históricas al ofrecer oportunidades personalizadas que se adaptan al ritmo y a las necesidades de cada estudiante, mejorar la gestión educativa a través del análisis de datos y optimizar la formación de docentes mediante herramientas innovadoras. Además, la inteligencia artificial podría ampliar el acceso a una educación de calidad en zonas rurales y marginadas, promoviendo así la inclusión educativa. Ahora, la región América Latina enfrenta retos significativos, como son la brecha digital y la falta de infraestructura tecnológica, la falta de capacitación docente en tecnologías emergentes y la resistencia al cambio en los sistemas tradicionales. También es crucial abordar temas éticos
relacionados con la privacidad, el uso de los datos y el riesgo de profundizar desigualdades existentes si no se implementan políticas inclusivas. Por lo tanto, para aprovechar la inteligencia artificial, América Latina debe impulsar políticas públicas que democraticen el acceso a la tecnología, fomentar alianzas público-privadas y garantizar una formación continua tanto de estudiantes como de docentes. Solo así podrá la región convertir a la inteligencia artificial en una herramienta clave para transformar y modernizar los sistemas educativos, reduciendo desigualdades y fortaleciendo las capacidades del talento humano. Seguimos con la siguiente pregunta. En el contexto del artículo, ¿cómo consideran que la digitalización ha transformado las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en Colombia? Además, ¿qué implicaciones tiene esto para la formación continua de los docentes y la autonomía de los estudiantes? ¿Y cómo pueden las instituciones educativas apoyar esta transición para maximizar el potencial de ambas partes en un entorno digital? Le doy la palabra a la panelista Eleusi. Ok, bien. El discurso pues de la transformación y todo eso, perfecto. El hombre tiene que evolucionar en todos sus campos y es evidente que donde se dan las condiciones, la digitalización ha transformado de una forma radical las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en algunas partes de Colombia. Y pues la tendencia pues es a decir que los roles han cambiado y que ahora ya el profesor no es un transmisor de conocimiento, sino que debe ser un facilitador, que ya los estudiantes pues tienen mayor autonomía, esto pues por el uso de las herramientas digitales y todo esto, que los docentes deben estar en constante capacitación y actualización. Pero, ¿qué ocurre en Colombia? En Colombia hay muy poca capacitación y actualización en todas las partes. De pronto en algunas ciudades centrales se da un poquito más, pero hay unas regiones apartadas en las que la capacitación y la actualización a los docentes es casi nula. No llega por algunos motivos, por falta de recursos económicos, por falta de gestión, porque las herramientas cambian constantemente, porque los entes gubernamentales cambian y cada uno asume este aspecto pues de una manera diferente. Entonces, de hecho, la falta de capacitación a los docentes genera un problema de equidad y justicia social, porque estos estudiantes que están por allá en estas zonas, estos dos reciben menos acompañamiento, tienen menos oportunidades que los que están en las capitales, y allí sí se pueden generar todos los procesos. Entonces, se puede mencionar que sí hay una transformación, pero esa transformación, cuando vamos a la realidad, cuando vamos a las aulas como tal, no es del todo cierta. ¿Cómo puede un profesor innovar, ser facilitador y todo, cuando en su institución educativa no hay conectividad, los estudiantes no tienen dispositivos, a veces ni los mismos docentes tienen dispositivos a su disposición, computadores, ni ningún tipo de estos elementos que le permita realmente pues adoptar esas herramientas para el cambio que se está sugiriendo. Entonces, son aspectos que se deben analizar, y es que si se quiere una transformación, hay que empezar primero por crear unas políticas que permitan que los recursos y las condiciones lleguen a todas partes, y ahí sí podemos hablar de que se debe mantener una formación, una actualización docente. Quiero concluir mi participación aquí de pronto resaltando lo que dice, que no es porque de pronto yo lo quiera mencionar o porque yo quiera de pronto ir en contra del boom, pues de la transformación tecnológica, sino que es algo que lo dicen los expertos. Mancilla y Estrada, 2022, que está citado en uno de los documentos que tenemos aquí como soporte, dicen pues que se debe garantizar una adopción inclusiva y equitativa de estas herramientas, y que para ello es estrictamente necesario una combinación de políticas públicas
que se debe fomentar, que se debe hacer énfasis en la capacitación docente, que se debe garantizar el acceso a la tecnología, que se deben tener claro unos controles, unos principios éticos para que realmente haya equidad. Entonces, hasta que esas condiciones no se hayan dado, no podemos hablar realmente de que existe una transformación total como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Leucy. ¿Quién pidió la palabra? Profesor Jason. Adelante, profesor Bien. Jason. Respecto a este interrogante, yo sí quiero señalar que nosotros como maestros, como docentes, como estudiantes que estamos en formación, no le podemos esconder a este proceso de la inteligencia artificial. Y el reto es grande porque, pues ya como lo explicó la profe, el EUSI, nosotros necesitamos de unas herramientas, de una capacitación, pero en nuestra identidad como maestros, pues somos líderes, somos esos llamados a buscar esa transformación de la educación y necesitamos buscar cómo llegar a que la inteligencia artificial se acople a las aulas, se acople a nuestro entorno educativo y tratar de que eso no se convierta en una barrera específicamente en Colombia, porque es un hecho que en otros países va a avanzar y va a avanzar a pasos agigantados. Y el reto de nosotros como maestros es que en Colombia no se vaya a quedar retrasado. El documento en una parte me llamó mucho la atención porque dice: los docentes deben de reinventar metodologías de enseñanza. Su reto es adquirir habilidades digitales que incentiven a los estudiantes a ser críticos y a resolver problemas de la sociedad. Es decir, que desde el documento nos piden reinventarnos. Y yo sé que pues nosotros no somos quienes para generar políticas públicas porque no está en nuestras manos, pero sí somos esos pioneros de solicitarlas, de pedirlas, de hacer esa gestión. Digamos, en mi caso que estoy encargado de la parte directiva, pues desde mi institución será una prioridad pedir a la gobernación, a la Secretaría de Educación y si es preciso al Ministerio de Educación para que haya priorización en que las instituciones educativas tengan acceso a herramientas digitales para que la inteligencia artificial, nosotros la manejamos y no ella nos maneje a nosotros. Esa es mi intervención. Muchas gracias, profesor Jason. La profesora Sandra, adelante con su intervención. Sí, gracias. Teniendo en cuenta las implicaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial, quiero añadir, además de lo que mencionaron los panelistas, pues el autor es cierto que menciona que se deben garantizar el acceso a plataformas digitales, promover estrategias pedagógicas innovadoras, establecer el apoyo, la capacitación, todo eso que hemos mencionado, proporcionar una infraestructura tecnológica, los recursos y la capacitación. A eso quiero añadir el rol del docente en términos de lo que mencionó ahorita de la disposición al cambio, pero también quiero hablar de los estudiantes. Los estudiantes, desafortunadamente, no han recibido completamente como esa conexión que los lleve a asimilar el verdadero cambio y las implicaciones que requieren del uso continuo de dispositivos electrónicos. El adaptarse a estas nuevas herramientas que utilizaremos para la educación es un proceso que debe hacerse con mucho cuidado y con seriedad, porque al introducir yo herramientas digitales puede provocar que algunos estudiantes desarrollen una mala administración del tiempo, lo cual puede tener un impacto en su desempeño escolar. Lo menciono porque se conocen de situaciones en las cuales los estudiantes basan el desarrollo de todos sus procesos en el uso de inteligencias artificiales, pero no desarrollan un análisis profundo de lo que la IA les está arrojando. Entonces, todos estos son aspectos que restringen el desarrollo de competencias en los estudiantes, competencias de todo tipo, y también competencias en torno a la disciplina y a la responsabilidad que tengan ellos frente
al uso de estas nuevas tecnologías, de las cuales no podemos cerrar los ojos y decir que no, vamos a terminarlas, que no van a existir. Ya ellas llegaron, ya están aquí. Ahora hay que mirar cómo cada uno de los implicados en el proceso asimilamos esto que nos ha llegado para alinearlo a la forma en la cual debe estar alineado. Gracias. A usted, profesora Sandra. Profesora Lai, su intervención. Sí, bueno, yo creería que definitivamente sí hay un compromiso fuerte del docente en este momento que implica fortalecerse como mediador pedagógico de los procesos de aprendizaje entre el estudiante y la inteligencia artificial, permitiendo utilizar la IA precisamente para priorizar su tiempo, hacer un uso adecuado de los recursos, hacer seguimiento a los estudiantes, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo de diferente orden en los estudiantes, pues aprovechando las oportunidades que le brinda precisamente la inteligencia artificial para mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y con respecto al rol del estudiante, pues considero que hay una tarea fundamental y es que el maestro en ese proceso mediador debe ayudarle a desarrollar procesos de metacognición, definitivamente donde el estudiante sea capaz de hacer su propio proceso, de hacer un seguimiento, de hacer elementos de autoevaluación, de medir sus procesos del aprendizaje y de contrarrestar. Y un poquitico con respecto a la pregunta que nos hacías en torno a Colombia, pues Colombia definitivamente ya creó algo que se llama la hoja de ruta en inteligencia artificial. O sea, ya es algo que se firmó y que se firmó precisamente hace poco con el Ministerio de TICS, precisamente, donde ya definitivamente, como le decían algunos de los panelistas, la inteligencia artificial llegó para quedarse y el gobierno organizó precisamente todo un grupo de expertos para empezar a trabajar cómo organizarla y bajo qué elementos. Entonces priorizó 5 rutas de trabajo: ética y gobernanza, educación, investigación e innovación en IA, industrias, innovación y tecnologías emergentes, datos y organizaciones, y privacidad con ciberseguridad y defensa de la IA, para pues evitar también como que la vida privada de las personas y de los individuos tengan. Y ya algunas universidades precisamente están hablando de inteligencia artificial, o sea, repito, no es algo nuevo. Ya hay una especialización, la Universidad UNIT ya trajo la especialización en inteligencia artificial, la Sergio Arboleda tiene una especialización, un posgrado en inteligencia artificial aplicado, la Universidad Piloto también la tiene, la Universidad Minuto de Dios, la Javeriana creó una especialización en inteligencia artificial, la Sergio Arboleda fue la primera que creó la maestría en inteligencia artificial, es decir, la nacional si no estoy mal, si no sé si es la de Medellín o la de Manizales en la Facultad de Minas, creo que la de Medellín, creó la especialización en inteligencia artificial también. O sea que esto llegó, se quedó, nos toca acomodarnos, nos toca aprender, nos toca, tal cual como de pronto lo han venido mencionando los panelistas, pues definitivamente entrar a formarla con la ética y con la responsabilidad que corresponde en adelante. Muchas gracias, profesora Lai. Entonces, en conclusión, la digitalización ha transformado profundamente las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje en Colombia, impulsando cambios tanto en las metodologías educativas como en la accesibilidad al conocimiento. La incorporación de las tecnologías digitales ha permitido diversificar las estrategias pedagógicas, facilitando modelos más flexibles, interactivos y centrados en el estudiante, como la educación virtual y el aprendizaje híbrido. Por otro lado, ha ampliado las oportunidades de acceso a contenidos educativos, especialmente en regiones apartadas, contribuyendo a cerrar brechas geográficas y sociales. Sin embargo, persisten desafíos importantes como la brecha digital y las desigualdades en infraestructura tecnológica, conectividad y formación docente, que limitan su impacto en poblaciones vulnerables. Para que la digitalización sea verdaderamente transformadora, es fundamental avanzar en políticas públicas integrales que garanticen el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, la capacitación permanente de docentes y la creación de contenidos adaptados a contextos locales. Solo así la digitalización podrá consolidarse como un motor de inclusión, de calidad y de modernización en el sistema educativo colombiano. Siguiendo con la tercera pregunta del día de hoy, el cuestiono es, ¿cuáles son las recomendaciones claves que consideran más relevantes para los formuladores de políticas educativas en América Latina? Además,
cómo pueden estas recomendaciones ser adaptadas a las realidades locales para asegurar que la implementación de la inteligencia artificial en la educación no solo mejore la calidad del aprendizaje, sino que también aborde las brechas existentes en acceso y equidad. Esta pregunta es tomada del libro Inteligencia Artificial en Educación, guía para las personas a cargo de formular políticas de la UNESCO. ¿Quién arranca con su intervención? Profesora Eleusi, ¿sí, señora? Bueno, no sé, el profe Jason había levantado la mano, no sé si. A mí me gustaría rescatar algo, es admirable, pues aquí escucho a la compañera Lais que menciona esa cantidad de proyectos y herramientas que se han implementado. Maravilloso. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando uno siembra en un terreno que no ha sido preparado, en un terreno árido, en un terreno en el cual no se han analizado las características que tiene para las semillas que se están implantando allí? Me parece que no debemos seguirle el juego tan a la ligera a los grandes creadores, a las potencias, pues a los que están generando pues esta cantidad de herramientas. No se debe tomar tan a la ligera, porque ¿cuál es la realidad de nuestras escuelas? Vemos que los estudiantes de una manera autónoma van adoptando las herramientas que salen y las van utilizando para su acomodo y facilidad. Muchas de ellas se generan precisamente para facilitarle al estudiante a que no memorice, a que no escriba, a que no tome apuntes. Entonces vienen pues ya con ese kit de tareas que antes eran propias del estudiante, ahora ya son obviadas y hechas por los dispositivos. Los docentes siguen arraigados a sus estrategias de educación tradicional, algunos pues por su resistencia a las nuevas tecnologías, porque no están preparados para este tipo de herramientas, otros porque aunque quieran no pueden, porque no tienen acceso a ellas, ¿verdad? Los padres de familia desconocen por completo este panorama, no tienen idea de los contenidos que están expuestos sus hijos, los riesgos que esto trae consigo. Los directivos parece que vivieran en otra nube, en otra galaxia, no se percatan de lo que ocurre al interior de las aulas. La Secretaría de Educación mira hacia un lado y deja que cada quien se defienda como pueda, no se implementan de pronto unas políticas para tener en cuenta, para controlar, para mediar, para regular, para que se tenga acceso, nada de eso. Simplemente se ajustan a lo que llega, a lo poquito que llega del Ministerio de Educación Nacional, en términos de tecnología, obviamente, que estamos hablando. Entonces, cada actor de la comunidad educativa parece como tomar un camino distinto y es una desarticulación en el sistema educativo que obviamente se ve reflejado en una baja calidad y las pruebas externas así lo demuestran, las internacionales principalmente. Entonces, es imperante que haya un enfoque participativo en la formulación de políticas a nivel mundial. Y no es que se elijan las políticas allá y se manden y se adopten como se ha hecho con muchas herramientas. A los docentes le llegan las herramientas, le llegan los recursos, así, aquí están, utilícenlos. Aquí tienen esta capacitación a la ligera, aquí está la mesa de apoyo, aquí está el tutorial. Y pues muchos no saben qué hacer con eso. Entonces se trata de que debe haber algo articulado, algo contextualizado, porque cada país tiene un contexto, una realidad diferente, que se debe tener en cuenta la participación de la comunidad educativa, porque la gran mayoría de las veces estas herramientas son creadas por personas ajenas a la educación. Entonces, una de las principales estrategias o de las principales recomendaciones, a mi modo de ver, es que se le dé una participación activa a los docentes, a la comunidad educativa, cuando se esté diseñando este tipo de herramientas. Que se busquen alianzas con actores del sector privado para garantizar los recursos y que de esta manera haya cierto grado de equidad. Muchas gracias.
A usted, profesora Eleusi. Profesor Jason, que tiene la mano levantada, adelante. Bueno, yo creo que lo que nos comparte la profe Eleusi, pues nos da muy buen pie a lo que nos habla el documento, y es la formulación de políticas. Esas políticas fuertes y que deben de ser conversadas entre todos. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, tuve un profesor que él nos hablaba y nos decía: yo pienso que los doctores deben de estar dando clase, ojalá en primaria. Y eso lo decía él en la universidad, pero ningún doctor estaba en primaria. Y los mejores que escribían los artículos más bonitos, más organizados, pues eran los doctores. Y esos artículos a veces se iban en fantasías, en cosas que de pronto en el aula eran diferentes y que no eran aplicables. Lo mismo puede pasar en la formulación de las políticas de la IA. Donde no participen los actores y los responsables, pues vamos a terminar enmarcados en algo que nos envían, que nos entregan, que nos dicen cómo hacer, pero que, por ejemplo, Colombia tiene que contemplar toda la parte de la ruralidad. Nosotros tenemos mucha educación rural y allá las cosas son diferentes. Y pues en cuanto a las políticas, que es digamos, en lo que nos hace énfasis la pregunta, la recomendación es esa: el trabajo colaborativo, la conversación entre todos los sectores, la parte tecnológica, maestros, docentes, estudiantes, comunidad en general y hasta la familia, porque la familia será un dinamizador de aprovechar esos espacios, de poder dar la oportunidad de que el estudiante sea crítico sobre el uso de las IAs. No es solamente para perder el tiempo, para hacer la tarea de forma sencilla, sino es para cómo yo con esa inteligencia artificial puedo crecer en mi formación como estudiante, como profesional. Entonces, el documento nos hace ese llamado. Creo que es lo más, digamos que lo más coherente en este momento es que cuando vayamos a construir esas políticas haya el espacio para todos poder compartir, así como lo estamos haciendo en este panel, compartir nuestras experiencias y las ideas que tenemos. Muchas gracias, profesor Jason. Adelante la profesora Sandra con su intervención. A mí me llama la atención que se están dando aportes relacionados en el documento que nos menciona, en que las principales recomendaciones de estas políticas educativas es que aseguren, al implementar la inteligencia artificial, aseguren de que ellas se desarrollen de una forma ética, de una forma inclusiva y de una forma justa en el ámbito educativo. Y aquí en el término justo es donde quiero detenerme, porque se relaciona bastante con lo que han dicho los compañeros. No es solo que queden las intenciones plasmadas en el papel y quedan intenciones que se convierten en capacitaciones que en ocasiones no tienen los recursos tecnológicos de infraestructura, como hablamos de la población rural, pero también voy a hablar desde mi perspectiva como docente en las instituciones urbanas. Existen situaciones en las que diferentes instituciones urbanas, teniendo la infraestructura tecnológica, en algunos casos, aunque porque es realidad que la mayoría de las instituciones urbanas tampoco tienen una infraestructura tecnológica suficiente. Tal es el hecho que en básica primaria, donde ahorita mencionaba el compañero, que deberían estar las mayores y mejores intenciones de formación tanto en el personal docente como en otros aspectos, que se puedan tener en esas escuelas de primaria al menos una sala de informática, y eso ni lo tienen. Ya en bachillerato es donde más o menos se empiezan pues a introducir alguna de esas cosas. Entonces es un arduo trabajo que se debe realizar, porque no solo es tener las intenciones escritas, las políticas escritas en papel, sino que de verdad se haga todo lo necesario para que sea una realidad en los diferentes contextos educativos. Muchas gracias. A usted, profesora Sandra. Profesora Lai. Bueno, igual ya estamos casi que finalizando esta discusión y me imagino que nos quedará el debate abierto para una futura o para montar nuestro propio escenario. Debatiéndole un poco a la profesora Eleusi en torno a lo que decía, que me dejó pensando,
sembrar en terreno no, ¿cómo decías? No preparado y no abonado. Y profe, el terreno sí es abonado. En el 2019 el gobierno creó la Comisión de Sabios y una de las tareas fundamentales que obligó o que puso o que recomendó la Comisión de Sabios precisamente es hacer énfasis en ciencia y tecnología con el propósito de cerrar las brechas en educación, las brechas en equidad, las brechas en igualdad y este ejercicio como tal. Si bien es cierto, todos trabajamos en escenarios oficiales y tenemos todas las falencias y las dificultades, sí hay un compromiso fuerte del Estado que obliga a eso. Ese sería como el primer elemento que sí existe. El segundo que sí existe, que también me salgo un poco del texto, pero para darte como respuesta a la situación, es que el objetivo 4 a ver, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? El numeral 4 plantea puntualmente precisamente cerrar brechas en educación, ¿cierto? Con el propósito de hablar, cerrar esos procesos de inclusión, de falta de equidad, y uno de los elementos fundamentales que menciona el documento precisamente está en la inteligencia artificial, precisamente las tecnologías emergentes y los desafíos que esto implica, entendiendo que volvemos y repetimos nuevamente el escenario de la ética, las implicaciones sociales, económicas, culturales. Y me devuelvo un poquitico como a salirme de la situación, y es cuando aparece la rueda en la época por allá más atrasito y aparece como un fenómeno que no van a creer. Muy posiblemente muchos se murieron creyendo que la rueda no iba a ser un elemento fundamental en la revolución industrial. Cuando aparece la locomotora en ese proceso de esta segunda revolución industrial, la misma historia, pues muchos se quedaron en el camino, algunos utilizaron la locomotora, algunos se subieron en la locomotora, algunos perdieron, suena maluco y feo y más desde las ciencias sociales decirlo, pero eso generó otro proceso histórico. Cuando se han dado la Primera, Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente, la guerra y estos tipos de conflictos tras de sí también han traído una serie de inventos, una serie de elementos particulares que, gustenos o no nos gusten, nos ha permitido tener un mundo moderno o un mundo posmoderno como en el que estamos viviendo, y definitivamente no podemos cerrarnos a lo que viene nuevamente. Entonces, ¿qué dice el objetivo 4 precisamente de la UNESCO? Garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos. A medida que se desarrolla esta conexión entre inteligencia artificial y educación, es crucial reconocer que su impacto variará según las circunstancias socioeconómicas locales, con un riesgo potencial de aumentar, obviamente, desigualdades y generar inestabilidad social. Eso puede llegar a pasar, y esa es una de las tareas fuertes de los gobiernos que vienen, ¿no? Suena maluco, pero ya hay, el Tecnológico de Monterrey ya tiene una clase que tiene que ver con el profesor Avatar, ¿sí? Ya lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, graban hay una persona hablando en vivo y está el holograma, ¿sí? Que está en los municipios, que está en los departamentos, está en los lugares donde no puede llegar el experto, y el holograma está llevando la clase. Y es un avatar que fácilmente está dando una conferencia a 500, a 1000, a 2000 personas en vivo, porque pueden interactuar directamente con la persona. La persona está acá, pero el holograma está en los otros lugares y está llegando la educación. En Inglaterra hay 2 universidades que lo están trabajando, y hay escenarios, la CUN en este momento ya tiene su IA, ya tiene su holograma también, y está llegando a los salones, y ya tiene una inteligencia artificial que también está abriendo puertas, está haciendo todo el ejercicio inicial de ayudar en matrículas, de ayudar. En este momento nos está grabando una inteligencia artificial, por ejemplo, que nos transcribe toda la reunión, que nos transcribe todas las palabras y que nos entrega después el resultado de asistentes y de todo. Entonces, si bien es cierto, sí hay unas situaciones de ética y de responsabilidad social, también es importante no dejarlo a un lado, y no podemos dejar a un lado la tecnología. Muchas gracias, profesora Laura. Profesora Eleusi. Gracias, Sandra. Bueno, para concluir este aspecto aquí, pues sí, yo respeto la posición aquí de la doctora Lais, pero es que es muy fácil crear los documentos, los reglamentos, mirar allá y hacer todo desde un escritorio, plantear las capacitaciones y publicarlas. Eso es bastante cómodo, pero llegar a la realidad, como se dice coloquialmente en mi región, ponerse las botas, ponerse la camiseta y entrar al campo, ¿sí? al trabajo de campo como tal, es a otro precio. Muchas de esas capacitaciones que se plantean allá de una manera muy bonita en papel quedan en el aire cuando los mismos que vienen a capacitar se enfrentan con unas situaciones muy diferentes a las ideales
que se dibujan allá en esas planeaciones. Es más, la misma UNESCO destaca en su documento y dice que es cierto que la IA puede cerrar brechas de acceso a la educación. Sí, claro, cuando el estudiante se enferma, cuando hay alguna dificultad y tiene acceso a estas herramientas maravillosas. Pero miren que en ese mismo documento también advierte que si no se regula adecuadamente, las tecnologías de IA, de inteligencia artificial, pueden producir incluso, pueden ampliar las desigualdades que ya existen. A esto apuntaba pues las reflexiones de Russell cuando dice que el acceso a las tecnologías no está garantizado de forma equitativa en todos los países y que por eso pues en las escuelas se debe asegurar que haya una infraestructura necesaria para que todos los estudiantes tengan acceso a esto y para que se pueda hablar de verdad de esta transformación como tal y que se pueda alinear pues por ahí el cumplimiento pues de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea pues precisamente la UNESCO. Entonces, se deben garantizar unas condiciones mínimas. Sí, doctora Lai, se debe hacer una preparación mínima de ese terreno para que puedan obtenerse unos frutos medianamente aceptables. Muchas gracias. A usted, profesora Eleusi. Bueno, entonces, como conclusión, tenemos que las recomendaciones fundamentales para guiar a los formuladores de políticas educativas en América Latina, de acuerdo al principio general y basados en el consenso de Beijing, centradas en aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial, mientras se abordan las desigualdades estructurales de la región, son, primero que todo, una planificación interdisciplinaria y una gobernanza intersectorial, siendo esenciales para coordinar esfuerzos entre los actores claves y los sectores diversos. Asimismo, resulta prioritario diseñar políticas que promuevan el uso equitativo, inclusivo y ético de la inteligencia artificial, garantizando que su implementación respete principios de justicia, transparencia y diversidad. Además, la creación de un plan maestro para integrar la inteligencia artificial en la educación es otra recomendación central, abarcando aspectos claves como la gestión educativa, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Pero este plan debe estar respaldado por pruebas pilotos, así como por un proceso continuo de seguimiento y de evaluación que permita generar una base de evidencia sólida para medir el impacto de estas tecnologías en los sistemas educativos. Y finalmente, se destaca la importancia de fomentar innovaciones locales en inteligencia artificial aplicadas a la educación, adaptadas a los contextos específicos de la región, para maximizar su relevancia y su efectividad. Todas estas acciones interconectadas van a brindar una hoja de ruta para que América Latina transforme sus sistemas educativos con la inteligencia artificial, garantizando inclusión, equidad y sostenibilidad en su implementación. Bueno, yo creo que ya nos toca el momento de ir cerrando nuestro panel, pero antes, no sé si el público tiene alguna pregunta. Dígame, la señorita Saray Estrada. Buenas a todos los presentes, expertos y panelistas. Muy interesante esta charla que nos han podido brindar. Quería formularles la siguiente pregunta. ¿Creen que el rol del docente se transformará de alguna manera con el uso de la inteligencia artificial y por qué? Bueno, ¿quién quiere responder la pregunta de los panelistas? Profesora Lai, adelante. Sí, definitivamente yo sí considero que el rol tiene que transformar. O sea, como te lo dije inicialmente, el docente debe cambiar, el docente tiene que actualizarse totalmente y el docente no puede dejar a un lado los cambios que el mundo globalizado y que todo está generando. En otro escenario lo discutíamos y desafortunadamente, gústenos o no nos guste, estamos en un mundo capitalista, en un mundo de eficiencia, eficacia, competencia y competitividad. Y la inteligencia artificial nos forma eso y la escuela tiene que formar definitivamente en elementos que puedan competir y la inteligencia artificial y su uso adecuado es una obligación y es una tarea que nos corresponde a los docentes hacer. Muchas gracias, profesora Lai. El profesor Raúl Vicente,
Adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lobo Montoya y en primer lugar quiero felicitarlos porque realmente se nota un gran manejo del tema en cuanto a la inteligencia artificial. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera la inteligencia artificial contribuye a garantizar la transposición didáctica dentro del proceso educativo? ¿Cuál de los panelistas quiere responder la pregunta? Profesor Jason, adelante. Profesor Jason, no tenemos audio. Ya, qué pena. Yo creo que nosotros en ese ámbito de la inclusión de la inteligencia artificial, nosotros somos los que debemos de tratar de manejar esa transposición didáctica. Es decir, la inteligencia artificial ya está en todo el mundo de la tecnología, digamos que nos está invadiendo, está por todos lados, ya todo está manejado con inteligencia artificial. Y a partir de esa transposición didáctica, que sea capaz de hacer el maestro en el aula, que sea capaz de construir sus clases con base en la articulación de la inclusión de la IA, donde, como lo dijimos en algún pasaje de nuestro panel, que nosotros manejemos la IA, que el estudiante maneje la IA y no que ellas nos manejen a nosotros. Es esa transposición que queremos lograr, que el estudiante sea capaz de ser crítico frente a lo que ve, de ser reflexivo frente a lo que hace y de ser capaz hasta de él mismo generar una IA con base en lo que ha aprendido. Muchas gracias, profesor Jason. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos ir cerrando? Sí, adelante. Mayra Cancila. Mancilla. Buenas noches. Disculpe. Felicitaciones primeramente por estos espacios que nos ayudan a enriquecer pues nuestra labor y a reflexionar acerca de todos estos temas actuales. Mi pregunta es la siguiente: ¿creen que la inteligencia artificial facilitará la inclusión educativa de estudiantes con neurodiversidad? ¿Cuál de los panelistas quiere responder la pregunta a la señorita Mayra? El profesor Jason, adelante. Profe, otra vez el audio, ¿me colabora? Yo creo que la inteligencia artificial nos va a brindar muchísimas posibilidades y dentro del campo que más podremos avanzar, yo creo que es en la parte de la inclusión. Yo creo que a futuro se podrán ver, se podrán visualizar en el aula muchas plataformas que podrán ayudar a esos estudiantes a que puedan acceder a una mayor calidad en educación. Lo único que necesitamos es que eso sea muy equitativo, que logre llegar a todos los espacios, que, digamos, yo siempre, pues, he sido mucho tiempo, mi trabajo ha sido en el área rural y siempre lo que solicito es por la parte rural, que, digamos, en la parte rural haya las mismas oportunidades para esa inclusión y que esas herramientas nos puedan también servir para que los estudiantes con necesidades especiales, con alguna situación de pronto que no le permita acceder fácilmente al material educativo, pueda tener ese proceso de educación. Muchas gracias, profesor Jason. Profesora Lai. Sí, yo definitivamente sí creo que la inteligencia artificial puede mejorar en habilidades de comunicación, puede ayudar en ejercicios de planificación, de organización, definitivamente para estudiantes con necesidades especiales o con capacidades especiales, pues definitivamente puede ayudar también con situaciones visuales, auditivas, para poder acceder a contenido educativo de manera más eficiente, más eficaz. También creo, profe Jason, que a veces es necesario, mira, que entender lo rural, pero también es importante, y yo no sé, ahí de pronto sería para un debate posterior, porque tenemos que pensarnos todos en las mismas condiciones y en las mismas igualdades y en todo lo que implica.
Mira que, por ejemplo, hay unas experiencias muy interesantes de colegios con un proceso de fortalecimiento agrícola, por ejemplo, en agrícola, agronomía, y toda esta cantidad de situaciones que podrían ser o que podrían ayudar de pronto a tecnificar también, y no que el niño se quiera salir de su contexto o de su entorno, por ejemplo, como el campo, sino que perfeccione las habilidades y pueda llegar a ayudar más adelante precisamente. No sé, yo en otro escenario de pronto orienté un trabajo de grado que hablaba de cómo enseñar a la mujer rural, por ejemplo, a administrar el dinero y a tener elementos de economía financiera, ¿sí? Para poder saber que cuando se levanta a las 3 de la mañana a ordeñar la vaca y a sacar la leche para llevarla, está haciendo un ejercicio de economía y está llevando la distribución y está llevando y tiene que llevar una cantidad de cuentas y cosas. Entonces pensaría que también la IA podría ayudar en procesos de tecnificación con el tiempo en la medida que vayamos de pronto avanzando, ¿no? Y ayudar también a esta población agrícola a que no migre, a que no se venga a unas ciudades a aguantar hambre, a quedarse en la periferia, en los semáforos, perdiendo otras posibilidades tan grandes como está, por ejemplo, el trabajo en la tierra. Digamos que cierro y creo que nos estamos pasando del tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesora Lai. Profesora Sandra. Quiero añadir un pequeño aporte relacionado con la última pregunta que se nos realizó, y es que la respuesta es un sí, completamente sí, porque el propósito fundamental de la tecnología es facilitar todo. Ellas ayudan a que todo sea más práctico, pero de igual forma, estoy de acuerdo con lo que decíamos ahorita, que hay que usar una herramienta de apoyo, pero no olvidando todo aquello que hace parte pues de la formación que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias, profesora Sandra. Profesora Leusi. Enciende el micrófono, profe Leusi. Perdón, gracias. Yo quisiera finalizar diciéndoles que ese sí tan rotundo que acá mis compañeros pronuncian está un poco lejos de la realidad todavía. Ese sí puede darse. No podemos decir que sí ya. Ese sí depende de otros elementos. Depende de una regulación, ¿sí? Porque en la actualidad no hay nada que garantice los datos de esos niños, la privacidad de los datos de esos niños. En la actualidad no hay nada que controle que diga que un niño con ciertas, de pronto, ciertas necesidades educativas excepcionales puede ser expuesto a cierto tipo de IA o no. Porque es que las IAs están actuando deliberadamente y toman unos roles de manera autónoma sin tener en cuenta las deficiencias o de pronto las necesidades del niño que está enfrente. Entonces, como les decía hace rato, no es tan a la ligera. Sí, puede ser un sí maravilloso, pero ahorita mismo no lo es. Muchas gracias. A usted, profesora Leusi. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del panel. Entonces, queridos participantes y panelistas, muchas gracias por haber hecho parte de este enriquecedor panel. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su valiosa participación y por las profundas reflexiones compartidas. Hoy hemos explorado juntos las múltiples dimensiones de la inteligencia artificial en la educación, desde sus implicaciones en el rol del docente hasta las oportunidades y desafíos que presentan para nuestros estudiantes. Es evidente que estamos en un momento crucial donde la tecnología puede ser un aliado poderoso si se utiliza de manera consciente y equitativa. Las ideas y estrategias discutidas hoy nos brindan una base sólida para avanzar hacia un futuro educativo más inclusivo, donde todos los estudiantes pueden beneficiarse de las innovaciones de la inteligencia artificial que tiene para ofrecer. Les animo a llevar estas conversaciones más allá de este espacio, a compartir lo aprendido con sus comunidades y a seguir colaborando para crear entornos educativos que fomenten el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Gracias nuevamente por su tiempo y por su compromiso. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.